Hola, muy buenos días, Fern Creek. Qué bueno verlos. Gracias por compartir su domingo con nosotros. Hola, si nos visitan hoy, bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí. Nuestra costumbre como iglesia en el tiempo del sermón es ir recorriendo los libros de la Biblia. Esa es, digamos, nuestra práctica, la predicación exegética. Estamos en el libro del Éxodo. Lo vamos recorriendo capítulo por capítulo, dejando que el texto dicte lo que Dios quiera decirnos. Y hoy continuamos con esta serie sobre el tabernáculo. Estamos en esta sección de Éxodo donde mucha gente empieza con entusiasmo con el bebé Moisés en la canasta, luego las plagas y el Mar Rojo, y al llegar a estos capítulos finalmente se topan con esto, se estancan un poco y abandonan, ¿verdad? Y déjenme decirles la razón por la que abandonan. Los capítulos del 25 al 31, esos 7 capítulos no son más que un plano, como un conjunto de planes de construcción, una lista de obra. Y luego los capítulos del 35 al 40 son la construcción real de esos planes. Así que el 33% del libro del Éxodo trata sobre el tabernáculo, lo que empezamos la semana pasada. Este edificio, esta estructura donde Dios quiere habitar y vivir entre su pueblo. Y la razón por la que esta sección le cuesta a mucha gente es porque, de nuevo, en vez de una narrativa, es solo este bloque detallado de construcción de cosas, ¿no? Así que estamos leyendo listas de telas y colores y metales y muebles. Y de nuevo, al leer todo esto, es fácil que algunos se desconecten y se salten esa sección de la Biblia. Pero lo que estamos aprendiendo y de lo que hablamos la semana pasada al empezar es que esta sección no es solo sobre la casa de Dios. Estamos leyendo planos, pinceladas y sombras del Hijo de Dios, ¿verdad? De eso se trata esto. Sí, es sobre una estructura terrenal, pero todo apunta hacia el Hijo de Dios, hacia Jesús. Así que sí. La invitación al navegar por esta sección difícil de la Escritura es que si profundizamos y miramos bajo cada tela y bajo cada metal y cada mueble, verán a Jesús como nunca antes lo han visto. Por eso me emociona esta sección de la Escritura. Pero hay que profundizar, tenemos que profundizar en ello, ¿verdad? Así que la semana pasada hagamos un pequeño resumen. La semana pasada conocimos esta estructura llamada el tabernáculo. Recuerden, es como una estructura móvil, como una casa rodante, ¿verdad? El pueblo de Dios va a vagar por el desierto durante 40 años. Así que esta estructura, esta pequeña iglesia móvil, se armará y desarmará cada vez que los israelitas se muden de un lugar a otro. Pero Dios quería asegurarse de que entendieran una cosa clave. Donde sea que levanten esto, debe estar en el centro del campamento. Yo voy en el centro, dice Dios. No me resigno a un borde, a un rincón, a un pedazo de tu vida. Ponme a mí, pon mi casa en el centro. Y luego hablamos de esta cerca de privacidad de lino blanco de 7,5 pies de alto, ¿verdad? Porque el pueblo acampaba afuera. Y esta cerca prohibía, restringía que la gente simplemente entrara a la casa de Dios. Como que el blanco era, hablamos del color blanco, justo y puro. Y Dios dice, escucha, eres pecador, yo soy santo, no puedes entrar así a mi presencia porque soy un Dios santo y tú no. Y hablamos de que solo hay una entrada, no hay 2 entradas, ni 4 entradas, ni 2 entradas. Solo hay una forma de entrar al patio delantero de Dios y era a través de esa puerta principal. Y recuerdan que hablamos de que Dios fue muy específico sobre cómo debía verse esa puerta principal. Tenía que ser de lino blanco, tenía que estar bordada con hilo azul, púrpura y escarlata. Y hablamos de esos colores, ¿verdad? Azul, púrpura y escarlata. Azul es el color del cielo. Púrpura era el color de la realeza, de reyes y reinas. Escarlata era el color de la sangre. Así que ahí mismo en la puerta principal hablamos de que vendría un rey del cielo que era justo y puro, que derramaría su sangre. Así que ahí mismo la puerta principal, la única entrada. Es decir, incluso imaginamos a Jesús miles de años antes de que naciera. Había 2 piezas de mobiliario en el patio delantero de Dios. La primera era ese altar de bronce para el sacrificio. Dios dijo, cuando vengas a mi casa, cuando vengas a mi patio, eres una persona pecadora, yo soy un Dios santo, así que se debe derramar sangre, se debe hacer un sacrificio, eres culpable,
tu culpa tiene que ser quitada, se debe hacer expiación, sacrificio. Y así estaba ese altar donde sacrificarían la sangre de un animal inocente para purificar y expiar mi pecado. Luego, la segunda pieza de mobiliario de la que hablamos fue la fuente de bronce. Y los sacerdotes tenían que limpiarse, lavarse antes de poder entrar en la casa de Dios. Y hablamos de que las personas perdonadas aún necesitan ser purificadas. Una cosa es ser perdonado, otra cosa es ser purificado. Y hablamos de que como cristiano el Espíritu Santo continúa purificándome. Hablamos de la justificación, el altar. Soy perdonado, hablamos de la santificación. El Espíritu Santo continúa purificándome y diciendo, así que he sido salvo, estoy siendo salvo, seré salvo. Y hablamos de que todo esto es una imagen del Evangelio. Y así que será como el patio delantero de Dios. Y así que hoy yo quiero dejar el patio delantero de Dios. Quiero entrar en la casa de Dios. Va a ser un gozo hacer esto. Pero antes de hacerlo, queremos hacer nuestra oración, ¿verdad? Soy una vasija imperfecta tratando de comunicar la perfecta palabra de Dios. Necesito ayuda. Necesitamos ayuda mientras escuchamos, ¿verdad? Y así queremos orar. Dios, atraviesa todo esto, el detalle, y habla a mi corazón. Así que hagamos nuestra oración juntos y luego nos sumergiremos en una hermosa sección de las Escrituras que espero cambie su vida para siempre. Hagamos nuestra oración juntos. Padre, al abrir tu palabra, abre mi corazón. Espíritu Santo, enséñame, aliéntame, convénceme, sáname. Estoy listo para escucharte. Amén. Amén. Así que al entrar en la casa, quiero que sepan algo. Al entrar en esa tienda, hacemos algo que muy pocas personas en los días de Moisés habrían podido hacer. De nuevo, al entrar en la casa de Dios, piénsenlo, la alcoba de Dios, la sala del trono de Dios, está al fondo de esta estructura de 2 habitaciones. Así que cuanto más nos acercamos a la presencia de Dios, a la gloria de Dios, más limitado es el acceso. Déjenme mostrarles a qué me refiero. Miren el tabernáculo de nuevo. Damas, lo más lejos que podían llegar, si eran mujeres, damas, lo siento, lo más lejos que podían estar lo más cerca que podían estar de la gloria de Dios era la cerca. Ni siquiera se les permitía entrar al patio delantero de Dios. Hombres, lo más lejos que podían ir, podían entrar por la cerca, pero lo más lejos que podían llegar era al altar del sacrificio. Podían traer al animal y sacrificarlo para expiar por su familia, pero no podían pasar de ese altar en el patio delantero de Dios. Las únicas personas más allá de eso eran los sacerdotes de Aarón. Cierta familia, una de las tribus, cierta familia en esa tribu, los sacerdotes podían ir más allá. Así que solo un sacerdote arónico, un sacerdote de Aarón podía entrar en la casa de Dios. Y luego al lugar santísimo, hablaremos de eso la próxima semana. Solo un hombre podía hacer eso un día al año, y ese era el sumo sacerdote. Así que lo que les muestro es que cuanto más se acercaban a Dios, más limitado se volvía el acceso, ¿verdad? Así que hoy reclamamos el sacerdocio de todos los creyentes. Vamos a ir con valentía a donde muy pocas personas habrían podido ir antes que nosotros. Vamos a entrar en la casa de Dios. Ahora, antes de entrar, déjenme darles algunas dimensiones. Déjenme mostrarles sobre qué se asentaba la casa. Miren la siguiente diapositiva. Déjenme darles las dimensiones de la casa de Dios. 45 pies de largo, 15 pies de ancho, 15 pies de alto. Así que hice los cálculos. 675 pies cuadrados. La casa de Dios, dividida en 2 habitaciones. La primera es el lugar santo. La segunda, con el arca de la alianza, es el lugar santísimo. Son 675 pies cuadrados. Ahora tal vez estén pensando, 675 pies cuadrados es el tamaño de mi garaje. Sí, no es un espacio grande, ¿verdad? No es un espacio grande. Recuerden, es móvil. Esto tiene que ser montado y desmontado y montado y desmontado. Pero esta es una estructura pequeña. Antes de ver el interior, quiero mostrarles qué hay debajo de la casa de Dios. Cada casa se asienta sobre unos cimientos. Su casa se asienta sobre unos cimientos. Mi casa se asienta sobre unos cimientos. Este tabernáculo, esta casa de Dios, se asentaba sobre unos cimientos. ¿Ven los lados, las paredes de esta estructura? Era madera de acacia recubierta con pan de oro.
Así que es madera recubierta con pan de oro. Ahora estamos en el desierto. No puedes simplemente tomar esos tablones de madera cubiertos de oro y clavarlos en la arena. Eso no. Tenían que tener una base. ¿Ven la parte inferior de esta representación? Están estas bases, estas basas de plata que se conectaban entre sí, donde esos tablones se asentaban en estas basas de plata. Este era el fundamento del tabernáculo. Éxodo capítulo 26 nos dice que había 100 de estas basas que se entrelazaban para que los tablones se asentaran dentro. Éxodo capítulo 38, 27 nos dice cuánto pesaba cada una de estas basas de plata. Tengo curiosidad, pregúntenle a su vecino, ¿cuánta plata pura, ¿Cuánto pesan estas basas de plata? Cada una de las 100, solo adivinen. Bien. Cada una de estas basas de plata pesaba 75 libras de plata pura, ¿bien? 75 libras de plata pura. Hice los cálculos, 120,000 onzas. 75 libras, 120,000 onzas. La semana pasada la plata se vendía a $60 la onza. Basado en eso, cada una de las basas de plata, $72,000. Hagan la cuenta. Hay 100 de ellas. $7.2 millones es el valor de la base de las basas de plata. Ahora, la casa de Dios puede ser pequeña, pero ese condominio se asentaba sobre $7 millones, ¿verdad? Así es como funciona. Ahora, quizás se pregunten, Craig, ¿de dónde sacó esta gente ¿de dónde sacaron toda esa plata para fundirla y formar esas basas de plata? ¿De dónde vino la plata? Me alegra tanto que pregunten. Me alegra tanto. La Biblia nos lo dice y es muy interesante. Y creo que es hermoso. Miren lo que leemos, Éxodo capítulo 30, versículo 11. Entonces el Señor dijo a Moisés, cada hombre que sea contado debe pagar un rescate por sí mismo al Señor. Entonces ninguna plaga azotará al pueblo mientras los cuentas. Cada persona contada debe dar una pequeña pieza de plata como ofrenda sagrada al Señor. Ahora recuerden, cuando los israelitas fueron liberados de Egipto, los egipcios los cargaron con oro, plata, ya saben, telas, animales. Los egipcios decían, lárguense de aquí. Ellos habían sido esclavizados por 400 años, así que esto es como un pago por sus años de esclavitud. Los egipcios, ¿de dónde vino todo eso? Realmente vino de Egipto, cuando los egipcios los cargaron de cosas. Y en algún momento Dios le dice a Moisés, quiero que cada hombre pague un rescate. Ustedes saben lo que es un rescate. Es el pago por tu vida. Y cada hombre llegó a esta conclusión. Dios, tú me has salvado a mi familia. Dios, te pertenecemos. Así que nosotros, tú necesitas algo de nosotros. Nosotros pagaremos una moneda de plata como expiación por nuestra vida, como rescate por nuestra vida. Así que miren ahora Éxodo 38. Toda la comunidad de Israel dio 7,545 libras de plata según el peso del siclo del santuario. Esta plata provino del impuesto recaudado de cada hombre registrado en el censo. El impuesto se recaudó de 603,550 hombres de 20 años o más. Las 100 bases para los marcos de las paredes del santuario y para los postes que sostenían el velo interior requirieron 7,500 libras de plata, unas 75 libras por cada base. Así es como sabemos de dónde vino el dinero y qué tan pesadas eran estas bases. Así que, de nuevo, ese es el detalle. Pero lleguen al corazón. ¿Entienden a qué se refiere Dios? Cada tabla de la casa de Dios se apoyaba en la redención. Cada cortina se sostenía por la redención. Cada anillo se sostenía por la redención. Toda la casa de Dios se apoyaba en un fundamento de redención. Y creo totalmente que si entienden eso, cuando lleguen la gente dice, ¿por qué estudiamos el Antiguo Testamento? Porque ahora que saben sobre qué se apoyaba la casa de Dios, llegan al Nuevo Testamento y leen versículos como Primera de Pedro, capítulo 1. Escuchen lo que dice Pedro. Pues saben que Dios pagó un rescate para salvarlos.
Ustedes no pagan un rescate a Dios como en el Antiguo Testamento, como la gente del tabernáculo. La gente del Antiguo Testamento pagaba un rescate a Dios. No, no, no. Saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y no se pagó con simple oro o plata que pierden su valor. Fue la sangre preciosa de ¿quién? Cristo. Fue la sangre preciosa de Cristo, el Cordero de Dios, sin pecado y sin mancha. Así que, amigo, lo hermoso de esto es que no sé en qué etapa de la vida te encuentras ahora. No sé sobre qué construyes tu vida, en qué se apoya, qué es lo que te sostiene. ¿Estás construyendo tu vida basándote en tu propia moralidad? Como si sintieras que eres una buena persona. Oye, no soy perfecto, pero no bebo, ni fumo, ni salgo con chicas que lo hagan. Lo que sea que funcione, ¿verdad? Soy una buena persona. Soy una buena persona, ¿no? O tal vez construyes tu vida basándote en tu carrera. Ya sabes, quiero ser médico o abogado. Mi identidad proviene de mi ocupación, mi vida se basa en eso. O tal vez intentas justificarte por ser una buena persona religiosa. Voy a la iglesia 2 de cada 4 fines de semana. Soy alguien que asiste bastante a la iglesia. Me apoyo en eso, baso mi vida en eso. Amigo, escucha, llegará el día en que tú y yo daremos nuestro último suspiro y moriremos y estaremos frente al Creador del mundo, ¿verdad? Estaremos ante Dios. Y Dios no me va a mirar ni a darme la bienvenida diciendo: Craig, eres una gran persona, gracias por ser tan bueno, pasa adelante. Eso no es lo que Él va a decir. Él no me va a mirar y decir: Craig, ¿sabes qué? Diste tu vida para ser pastor. Hombre, podrías haber hecho muchas cosas, pero decidiste ser pastor. ¿Sabes? Realmente admiro eso, lo aprecio. Entra al cielo por ser pastor. Él no va a decir eso. Dios no me va a mirar y decir: bien hecho, fuiste a la iglesia 2 de cada 4 fines de semana. Fuiste una persona religiosa, oraste, pasa. No, no, no. Las únicas palabras que más vale que salgan de mi boca cuando Dios me pregunte: ¿por qué? ¿Por qué debería dejarte entrar? ¿Han pensado en eso? Si Dios te mirara y dijera: ¿por qué debería dejarte entrar? Solo debería decir que la sangre de Jesús fue la base de mi vida. Eso es todo. Eso es todo. ¿Por qué Dios se me debería permitir entrar al cielo? Porque fui redimido. Me apoyo, descanso, soy purificado por la sangre del Cordero. Ese es el fundamento de mi vida. Amén. Y así que, amigos, escuchen. El fundamento de la redención, sobre lo que se asentaba la casa de Dios, dinero de redención, enfatizando ese punto de que todo esto se sostiene por la redención. Ese no es el final del viaje, es solo el comienzo. Ahora podemos entrar. Podemos entrar en esa primera habitación, el lugar santo, algo así como la sala de estar de Dios. Y al entrar en esa primera habitación, hombre, todo cambia. Afuera en el atrio exterior es un caos. Se están sacrificando cientos y miles de animales cada día. Es un lugar maloliente. Los fuegos se elevan. Es un lugar caluroso. Pero cuando entras en la sala de estar de Dios, el lugar santo, todo cambia. Es tranquilo. Es fresco. Hombre, el olor es agradable y hermoso. Y déjenme mostrarles. Hablamos de los lados. Déjenme mostrarles el techo. Lo que cubría el techo, la parte superior de la casa de Dios. Miren esta siguiente imagen. Éxodo capítulo 26, versículos 1 al 14, hablan del techo de 4 capas de Dios, ¿no? Hay 4 pieles de animales diferentes que servían como el techo de Dios. Ahora les diré, no tengo tiempo para explicar todo eso. Pero les digo algo, hay algunas pepitas enterradas. Hay algunas que esmeraldas y rubíes si tan solo van. Déjeme dárselo. Éxodo 26, 1 al 14, 4 tipos diferentes de pieles que cubrían la parte superior. Ustedes van y cavan allí y serán bendecidos. Simplemente no tengo tiempo para cubrir eso. Pero lo que les estoy mostrando es que al entrar no hay ventanas, no hay tragaluz. Verán allí, no hay generador, no hay electricidad. Así que literalmente cuando entrabas allí estaría todo oscuro si no fuera por el primer mueble que les voy a mostrar. En la sala de estar de Dios hay 3 muebles y el primero es el que da luz, lo que nos permite ver. Y les voy a mostrar la primera pieza, el candelabro de oro. El candelabro de oro. El candelabro de oro
Éxodo capítulo 25, 31 al 39 nos da los detalles, nos dice cómo debe construirse, cómo debe verse, cómo debe fabricarse. Déjenme darles un par de ejemplos. Como en Éxodo 25, 31, tiene que ser oro martillado. No oro fundido, no fundido. Tiene que ser martillado y además debe ser de una sola pieza. 3 ramas a la izquierda, 3 ramas a la derecha. Dios dice, haz que parezca un almendro. Eso es algo, ¿no es eso bastante específico? Como que Dios dice, haz que este candelabro parezca un almendro, y es un bloque de oro de 75 libras. Ahora de nuevo, noten que a medida que nos acercamos a Dios, nuestros metales cambian. En el atrio exterior es bronce, un símbolo de juicio. Debajo de la casa de Dios, plata, el símbolo de la redención. Al entrar en la casa de Dios, ahora todo va a ser de oro. Ahora todo va a ser de oro. 3 piezas de mobiliario en la sala de estar de Dios. Está el candelabro de oro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Déjenme hablarles rápido de la mesa de los panes a la que llegaremos. El altar del incienso es madera recubierta de oro. Esas otras 2 piezas de mobiliario, madera recubierta de oro. Este candelabro, oro macizo. Nada de madera en él, oro macizo, macizo. Ahora el candelabro de nuevo, 75 libras. Hice la cuenta, un candelabro de 4.8 millones de dólares. Eso haría que Liberace se desmayara si aún viviera, ¿verdad? Si no saben quién es Liberace, son jóvenes, ¿vale? Solo se los digo, ¿de acuerdo? Muy bien. Hablemos del oro rápidamente. Ahora, el oro era un símbolo de la realeza. Reyes y reinas, ¿verdad? El hombre común nunca habría poseído oro. Este es un metal real, ¿verdad? Es decir, no es falso. De nuevo, es la única luz. Es la única luz para todo el lugar, proviene de este candelabro. Así que, de nuevo, adelantemos el tiempo. Piensen en el Rey de Reyes. Piensen en el más real de todos. Recuerden lo que dijo Jesús en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, quien me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Una cosa más sobre el oro, ¿recuerdan que les dije que debía ser martillado? Tenía que ser martillado, no era liso, tenía que ser martillado, ¿verdad? Es decir, golpe tras golpe, impacto tras impacto, esta cosa fue golpeada. Y de nuevo, piensen en Jesús por un segundo, vuelvan a Isaías 53. Pero el Mesías, Él sería traspasado por nuestras rebeliones, sería molido, sería martillado, sería golpeado por mi iniquidad. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él y por sus llagas somos sanados. Así que la verdadera luz del mundo, el verdadero candelabro de oro fue golpeado y martillado para que todo el mundo viera que Él es la verdadera luz de Dios. Se nos dice 3 veces que el candelabro tenía que parecer un almendro. ¿Por qué un almendro? Cuando preparaba el sermón y profundizaba en el texto, pasé más tiempo estudiando árboles esta semana de lo que nunca quise. Y pensé, Dios, debe haber una razón para que esto sea un almendro. ¿Por qué? Bueno, miren, esto es lo que encontré de todos los árboles en Israel. ¿Están listos para esto? De todos los árboles en Israel, el primero en despertar tras el invierno era el almendro. Fue el primero en volver a la vida. Al mirar todos los árboles muertos en Israel, veías el almendro y estaba empezando a brotar. Y así el almendro se convirtió en este símbolo de vida nueva. Despierta, la vida está llegando. Así que el almendro se volvió un símbolo de esperanza, vida nueva y resurrección. Así que yo, de nuevo, cuando Dios dice, hazlo de esta manera, específicamente así. ¿Por qué? Porque Dios está pintando un trazo. Dios está pintando este hermoso trazo del Hijo que vendrá 1500 años después. Quería darnos un pequeño adelanto de Jesús. Ahora que estamos en la sala de Dios y vemos que esto va a encenderse, va a dar luz. Es la única luz que llega a este lugar oscuro, ¿verdad? Al mirar, vemos otro mueble al fondo de la habitación. La mesa del pan de la proposición. La mesa del pan de la proposición. Era una mesa de madera recubierta de oro, pan de oro. Tenía un borde alrededor de la orilla.
Y cada día de reposo, una vez por semana en el Sabbat, traían pan y vino y retiraban el pan y el vino viejos. El sacerdote comía el pan y el vino viejos, comía y bebía eso. Y luego lo reemplazaban con pan nuevo y vino nuevo. Déjenme mostrarles cómo se habría visto parte de este pan. Miren, tenemos que ir al libro de Levítico. Miren, Levítico 24. Dios dijo, debes hornear 12 hogazas de pan sin levadura. Esto es más adelante, después de sus, ya saben, después de sus viajes, de harina selecta usando 4 medidas, usando 4 cuartos de harina para cada hogaza. Ahora, algunos de ustedes que son panaderos dirán, 4 cuartos de harina por cada hogaza. ¡Sas! Volveremos a eso. Coloca el pan ante el Señor sobre la mesa de oro puro. Dispón las hogazas en 2 pilas, con 6 hogazas en cada pila. Pon un poco de incienso puro. Ahora miren esto. Pon un poco de incienso puro cerca de cada pila para que sirva como una ofrenda representativa, un regalo especial presentado al Señor. Ahora, supongo que lo que les voy a decir es que no estamos hablando de panecillos de marca, ¿verdad? No sé a qué tipo de bizcochos o panecillos estén acostumbrados. Había 2 pilas de 6. Cada una de las hogazas pesaba 5 libras. Esos son 60 libras de pan. Esos son muchos carbohidratos, ¿de acuerdo? O sea, esto es extravagancia, ¿verdad? Y ahora, de nuevo, ¿qué estamos sacando de esta mesa? Esto no significa, ya saben, que Dios esté buscando un sándwich, ¿verdad? Que Dios tenga hambre y necesite algo de pan, o tenga sed y necesite una copa, un vaso de vino los fines de semana. Nada de eso, nada de eso. Dios quiere mostrarle a su pueblo en su sala de estar, creo, algo hermoso, que Dios quiere tener comunión con nosotros. Dios, la luz del mundo, quiere comulgar, quiere confraternizar, quiere estar en relación con ustedes y conmigo. Y así cada semana durante 40 años las 12 tribus estuvieron representadas en una hogaza. Eso, o sea, de eso se tratan las 12 hogazas. Una hogaza representando a cada tribu, incienso vertido en el medio. Así que Judá tenía una hogaza. La tribu de Gad tenía una hogaza. La tribu más pequeña, Simeón, incluso tenía una hogaza. Y de nuevo, yo solo me detendría y diría que cada tribu estaba representada ante el Señor en su sala de estar. De nuevo, no sé si han sido heridos por la iglesia. O sea, a veces podemos pasar por algún trauma religioso. No sé dónde se encuentran hoy. Tal vez estén sentados aquí pensando, ¿saben? No sé si siquiera pertenezco. Yo ni siquiera sé si debería estar aquí hoy. Yo quiero decirte algo, amigo. Siempre hay una hogaza con tu nombre. Siempre hay una mesa. Siempre hay una mesa con una silla solo con tu nombre. Vaya, Dios quiere tener comunión contigo. Dios te ama y siempre hay un asiento para ti. Así que de nuevo, la mesa del pan de la proposición no es solo sobre cómo, ya saben, la vida actual de Moisés y el pueblo era. Eso apunta hacia adelante. Recuerden, todas estas cosas apuntan hacia adelante. 1500 años. Ahora ya saben. Ahora saben que cuando Jesús aparece y cuando Jesús dice, yo soy el pan de vida. Eso es lo que Jesús dice, ¿verdad? Ellos tenían el pan de la proposición, ¿no? Pero Jesús dice, yo soy el pan del cielo, ¿cierto? Y Jesús no solo da su vida, Él satisface nuestra alma. Y luego recuerdan esa noche cuando Jesús se sentó a la última cena, cuando Jesús tenía a 6 discípulos de un lado y 6 discípulos del otro lado, tal como la mesa del pan de la proposición, mientras Jesús tomaba cada hogaza y él partió el pan. Y dijo, este es mi cuerpo. Y bebió de la copa de vino y dijo, esta es mi sangre. Así que solo muestro que por 1500 años el tabernáculo, la mesa del pan de la proposición, sigue susurrando, alguien viene, el pan de vida, el verdadero pan de vida viene. Aquel que derramará su sangre, aquel que verterá su sangre, Él viene. Ahora yo no tengo tiempo para hablar del tercer mueble de la sala de estar de Dios. Está el candelabro, la mesa del pan de la proposición. Tenían el altar de oro del incienso, donde traían incienso, más incienso, y lo cargaban y lo quemaban. Y eso era lo que daba el dulce aroma. ¿Saben? Así que no tengo tiempo para hablar de ese mueble. Vayan y descúbranlo ustedes mismos, ¿sí? Porque aquí es a donde tengo que llegar. Hay una cosa más que me sorprendió. O sea, cuando empecé este sermón, al entrar en la sala de estar de Dios, era un sermón fácil de 3 puntos.
candelabro de oro, mesa del pan de la proposición, altar de oración, altar del incienso. Pero entonces algo inesperado surgió, me dejó atónito. Voy a ver si puedo resumir esto y espero que sea una bendición para ustedes porque leí sobre el aceite de la unción. Todos estos muebles, el sumo sacerdote, de quien hablaremos en un par de semanas, tenían que ser ungidos regularmente. Y yo me dije, ¿aceite de la unción? O sea, cada mueble era ungido y cubierto con este aceite. Entonces me pregunté, ¿de qué trata todo eso? Bueno, déjenme mostrarles. Miren Éxodo capítulo 30. Esto me dejó atónito. Esto me bendijo. Yo espero que los bendiga tanto como me bendijo a mí. Éxodo 30, versículo 31. Dios habla del aceite de la unción para ungir muebles y sacerdotes. Él dijo, este aceite de la unción está reservado para mí. Así que Dios dijo, este es mi aceite. De generación en generación nunca debe usarse para ungir a nadie más. Y no deben hacer ni siquiera algo que se le parezca. No deben hacer ninguna mezcla de él para ustedes mismos. Es santo y debe ser tratado como santo. Cualquiera que haga una mezcla igual o unja a alguien que no sea un sacerdote será cortado de la comunidad. Así que Dios dice, les voy a dar la receta, pero más vale que no la copien y la hagan suya. Como, esta es mi fragancia, ¿verdad? Ustedes quizás usen ese Chanel número 5 o lo que sea que usen, ¿no? Pero esta es la fragancia de Dios, ¿cierto? Así que no lo dupliquen, no lo copien, porque le pertenece a Dios y solo a Dios. Ahora Dios va a dar la receta. Ahora somos cristianos del Nuevo Testamento, no del Antiguo Testamento. ¿Quieren ir a casa y quieren ponerse esto, darse un toquecito? Ustedes creo que pueden porque son cristianos del Nuevo Testamento. Pero miren, Dios da la receta. Miren lo que dice. El Señor le dijo a Moisés, aquí está la receta. Mezcla un galón de aceite de oliva con las siguientes especias costosas: 12 libras de mirra, 6 libras de canela, 6 libras de caña y 12 libras de casia. Ahora, leo eso y me quedo como, ¿verdad? Digo, no sé qué significa nada de eso. Sé lo que es el aceite de oliva, pero con las otras especias digo, no tengo idea. Pero eso parece que es una sustancia espesa, tiene que ser espesa, ¿no? Todas esas libras entrando en un galón de aceite de oliva. Pero quiero mostrarles, esto es lo que descubrí. De todas esas especias, la mirra era la más costosa. Sé que Jared está por allá. Jared es chef, hombre, no sé si esto es legítimo. Como el azafrán, ¿alguno de ustedes cocina? Como que oigo que el azafrán es algo muy caro, ya saben, para cocinar, ¿verdad? Muy caro. La mirra habría, en esta lista, la mirra encabezaba, dice especia costosa. Por mucho, la mirra habría sido la más costosa de todas las especias, ¿no? Y entonces me pregunto, bueno, ¿cómo se cosechaba la mirra? Miren esto. La mirra, el árbol de mirra, venía de un árbol. El árbol de mirra tenía cardos y espinas. Mucha gente piensa que la corona de espinas que Jesús llevó en su cabeza era de un árbol de mirra. Pero al árbol de mirra tenías que hacerle cortes en la corteza. Tenías que herir la corteza. Y entonces el árbol sangraba. Sangraba esta sustancia rojiza y se secaba y cortabas eso. Y eso se convertiría en mirra. Parecía sangre, ¿verdad? Y así la mirra no era dulce. Era esta horrible, como que no era una especia que oliera muy bien. Pero ese era el ingrediente más costoso de esta lista, ¿no? Así que en el aceite de unción de Dios, el ingrediente más costoso es la mirra. Ahora de nuevo, recuerden, el aceite de unción no es el punto. Dios está dando una pincelada para el Hijo, para el que viene. Así que miren esto. Cientos de años después, de nuevo conocen su Antiguo Testamento, el aceite de unción consagra, ya saben, apartaba, santificaba los artículos del templo. Sabiendo sobre el aceite de unción, ahora avancemos hasta Jesús. Jesús se pone de pie en la sinagoga un día y va a leer. Rabbi, enséñanos algo. Así que él abre el pergamino y está como, Y este es el pasaje que va a enseñar en la sinagoga. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él, ¿quién es el Él? Díganme, ¿quién es el Él? Dios. ¿Dios a qué? ¿Ungido a quién? Me ha ungido. Dios me ha ungido. Ahora, esto es un profeta diciendo que algún día Dios enviará a alguien con su unción.
Al igual que ungimos los objetos en el tabernáculo y al sumo sacerdote, Dios enviará a su Mesías y un día lo ungiremos. Dios me ha ungido para proclamar buenas nuevas a los pobres. Luego enrolló el pergamino, se sentó y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Y así Jesús está diciendo: yo soy el ungido. Muchas veces ustedes oirán a la gente decir Jesucristo. Dicen, ya saben, algunos creen que Cristo es su apellido. No. ¿Saben qué significa la palabra Cristo? El ungido. Jesús el ungido, ¿verdad? Y solo digo que cada gota de aceite de la santa unción en el Éxodo señalaba al ungido. Es otra de esas pinceladas. Así que por 1500 años Israel ha adorado. Así que aquí viene. Solo toquen a su vecino y díganle, prepárate. Vamos, tóquenlo y digan, prepárate, prepárate. Bien, de acuerdo. Aquí viene, aquí viene. Déjenme ver si puedo unir todo esto. Durante 1500 años Israel ha adorado rodeado de 3 tesoros. Oro que refleja la presencia de Dios. Incienso que transporta las oraciones a Dios. Aceite de mirra consagrando todo para el servicio de Dios. Y luego una noche por 1500 años adoraron con esas 3 cosas. Durante 1500 años. Una noche esos mismos 3 tesoros son puestos a los pies de un niño nacido en Belén. A menudo me he preguntado, ¿por qué los magos trajeron esos 3 regalos? ¿Por qué no trajeron pañales, verdad? Biberones, ¿no? Los sabios trajeron oro, incienso y mirra. Y amigo, creo, es mi opinión, que los sabios pudieron pensar que le daban regalos. Los sabios pudieron pensar que le traían regalos, pero en realidad se los devolvían a su legítimo dueño. Porque Él es el tabernáculo y por generaciones el pueblo de Dios viajó a una tienda para encontrar su presencia. Venían a un lugar donde el oro reflejaba su gloria, el incienso llenaba el aire, el aceite ungía todo para el servicio. Pero ahora la morada de Dios ya no estaba tras cortinas, estaba en un pesebre. Y por eso, cuando llegas al Evangelio de Juan, te das cuenta de que Juan es muy famoso por la manera en que presenta su mensaje. El inicio de Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Muchos no van al versículo 14, pero la semana pasada lo vimos. Esta semana y el resto de la serie sobre el tabernáculo también lo veremos, porque es una de las referencias más bellas del Nuevo Testamento a Jesús en el Antiguo. Miren, en el principio era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios. Ahora vean el versículo 14, el Verbo se hizo carne. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Habitó aquí. Habitó entre nosotros. Y les dije la semana pasada, la palabra griega para habitó significa tabernáculo. Esa es la palabra griega para tabernáculo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él habitó entre nosotros. Y así cada onza de oro, cada grano de incienso, cada gota de mirra ha estado apuntando a este momento donde los símbolos finalmente encuentran al Salvador. ¿Se imaginan ser uno de esos sacerdotes del Antiguo Testamento? Pensé en eso esta semana. Si yo hubiera estado allí y hubiera sido uno de los sacerdotes de Aarón, cada mañana arreglas las lámparas, ayudas con el sacrificio, reemplazas el pan, unges las cosas con el aceite de la unción y hacías esas cosas cientos y cientos y cientos y cientos de veces, generación tras generación tras generación. Y tal vez yo habría sido, si hubiera nacido en aquel entonces, creo que habría sido como soy hoy. Probablemente habría dicho, bueno, oye, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Verdad? Quiero saber por qué. Y tal vez quien estaba a cargo habría dicho, déjame decirte por qué hacemos esto. O quizás solo hazlo, como hacemos con los hijos. Ya sabes, ¿por qué? Porque lo digo yo, ¿cierto? Tal vez nunca respondieron a la pregunta de por qué. Pero una noche en el pequeño pueblo de Belén, el cielo finalmente respondió a cada una de esas preguntas de por qué. El Cordero de Dios que quita los pecados del mundo ha nacido. Por eso, la luz del mundo ha llegado. Por eso lo construyeron así. El pan de vida ha entrado en la historia. Por eso preparan el pan así. El ungido ha venido. Por eso lo ungen así. El verdadero tabernáculo ha llegado. Por eso.
Todo lo que habían tocado con sus manos durante 1500 años apuntaba a una persona que nunca llegarían a ver. Y esto es lo que me conmovió esta semana. Nosotros sabemos lo que ellos no. Sabemos lo que ellos no pudieron. No tengo que preguntarme por qué solo hay una puerta. Lo sé porque solo hay un nombre dado a los hombres por el cual seremos salvos. No tengo que preguntarme por qué se usó el cimiento de plata, porque sé que solo soy justificado ante Dios por la obra expiatoria de Jesús. He sido redimido por su sangre. No tengo que preguntarme qué significaba la lámpara. Jesús es la luz del mundo. No tengo que preguntarme qué representaba el pan. Jesús es el pan del cielo. Así que, amigo, yo espero que no te vayas de aquí hoy simplemente admirando las sombras del tabernáculo. Espero que te vayas de aquí hoy rendido ante aquel que las proyecta. El mayor milagro no es que Dios viviera en una tienda. El mayor milagro es que Dios, a través de su Hijo, quiere vivir en tu vida. Permítame orar. Dios, sinceramente me siento tan incapaz de intentar recorrer todo esto. Y la verdad, de explicar con palabras lo que realmente has hecho por mí. Es como intentar explicar la Mona Lisa. Es como tratar de explicarle a alguien que no puede ver cómo se ve un atardecer. Así que Dios, llámanos a lo profundo. Ayúdanos a entender la relevancia y la belleza y la majestad y el peso de estos capítulos que tanto se ignoran, que tanto se saltan. Dios, cámbianos a causa de ellos. No por los detalles y los pesos y los colores, sino porque podemos ver a Jesús tan bellamente. Y mientras nos preparamos para tomar la comunión esta mañana, mientras sostenemos el trocito de pan, no es una hogaza de 5 libras, sino solo un trocito de pan. Al beber un poco de jugo, Dios, volvemos a la cruz, al Cordero de Dios que vino a quitar mi pecado. Así que Dios, gracias por guiarnos a la cruz esta mañana. Encuéntrate con nosotros. Enséñanos. Equípanos. Sánanos, cámbianos. Oro en el nombre de Cristo. Amén. Celebremos la comunión juntos, familia.